Hablaremos sobre misterios sin resolver. En lo posible, los miembros de la familia y la policía han participado en la recreación de los eventos. Lo que estás a punto de ver no es una transmisión de noticias. Misterios sin resolver. Hoy, en Misterios sin resolver, la historia de Shannon Davis, quien murió en un accidente de equitación. El esposo de Shannon había comprado pólizas por un total de $330,000. En Oklahoma, Eileen Conway muere en un misterioso choque. Lo dictaminaron como un accidente. Su esposo cree que fue asesinada. En 1928, Glenn y Bessie Hyde desaparecen en el río del Gran Cañón. 50 años después, encuentran un esqueleto secreto. En California, la ama de casa Dori Kaylor, aterrorizada por los lugares desconocidos, reunió el coraje para hacer un viaje. Nunca regresó. Misterios sin resolver. Presentado por Robert Stack. Los 4 misterios de hoy están conectados. Circunstancias inexplicables, engaño, asesinato. En el corazón de cada uno hay un esposo y una esposa. Serán difíciles de resolver, pero hay mucho en juego cuando la vida está involucrada. Quizá pueda ayudar. Recrearemos los eventos de cada historia con detalles precisos, con la esperanza de que alguien sepa la verdad. Acompáñame. Puedes ayudar a resolver un misterio. Misterios sin resolver. Buscado. El 23 de julio de 1980, en una comunidad agrícola de Michigan, los recién casados Dave y Shannon Davis se preparan para dar un paseo. Hasta la noche. En una hora, Shannon estaba muerta. Daremos una vuelta. Según Dave, Shannon no tenía experiencia. Cuando llegaron al límite del bosque, perdió el control y cayó del caballo, golpeando su cabeza contra el suelo. La historia de Dave fue aceptada por la familia y los amigos de la pareja. Este matrimonio se hizo en el cielo. Lo sentí. Empezaba a querer a Dave. Lo describí a mucha gente como el gran hombre. Le gustaba estar al aire libre, cazando, pescando. Solo era muy varonil y muy agradable. Ella diría, ¿no es agradable? Y yo respondería sí. Pensé que la protegería. No tenía idea de cómo era realmente. Después de la muerte, Bob y Lucille descubrieron que Dave no era el hombre que parecía ser. Encontraron pistas sobre Dave, lo que los llevó a creer que la muerte no fue un accidente. Dave Davis ha desaparecido. Hay una orden de arresto. Pero los Moore temen que su yerno haya realizado el crimen perfecto. Doctor, ¿está ahí? Shannon fue declarada muerta por las heridas causadas en su caída. Los padres de Shannon se molestaron cuando Dave insistió en que el cuerpo de su hija fuera cremado. Quiero que sea cremada. ¿Podemos llevar a Shannon a Toledo para su sepultura? Por favor, déjanos llevarla a Toledo. No es lo que quería. Las voces se volvían más fuertes porque no creo en la cremación. Sabía que Shannon no quería eso. Es lo que ella quería. Si él iba a insistir, yo buscaría un juez y obtendría una orden de restricción temporal para evitar que lo hicieran. Lucille no pudo dormir. Recordó que su esposo había atrapado a Dave en una mentira sobre el seguro de vida. Bob le dijo, ¿tienes seguro para Shannon? Él dijo no.
Y eso me sorprendió. Recordé que Shannon regresó diciendo, Dave me compró un seguro de vida. Esa fue la primera mentira que encontré. 3 días después fue sepultada. Bob y Lucille notaron que Dave parecía indiferente. Bendigo a Shannon con el agua bendita. Después del funeral, descubrieron que Dave vivía una vida de engaño. Dijo haber sido herido en Vietnam. Para que su alma encuentre refugio. Sus padres dijeron que nunca estuvo en servicio. Esto me estaba afectando y solo podía pensar, Dave, ¿mataste a mi hija? Y estaba allí, la había asesinado. No sabía qué hacer. Me sentía avergonzada. Sentí que me volvía loca. 2 días después, 6 compañías de seguros contactaron a la funeraria y solicitaron copias del certificado de defunción. Su muerte dejó a Dave como el beneficiario de $330,000. Bob Moore descubrió que Dave quizá estaba involucrado en otras estafas a seguros. Quemó una granja y tuvo otros incendios. La lesión falsa cuando trabajaba para la compañía automotriz. Pensaba vivir con el dinero del seguro y seguía aumentando cada vez. Comenzó con un incendio y ahora iba a cobrar un gran seguro. Ante la insistencia de Bob y Lucille, el cuerpo fue exhumado. El forense encontró las lesiones consistentes con la caída desde un caballo. Pero encontraron indicios de una droga desconocida en el cuerpo, aunque el informe dictaminó que la muerte fue un accidente. 3 meses después, un artículo de Detroit Free Press expuso los fraudes de seguros de Dave. El caso fue abierto y Dave se mudó a Florida. El detective Don Brooks fue asignado. Hola. Hola. La información en ese artículo era fenomenal. Pensé, si esto es 50% exacto, tenemos algo. Brooks contactó al toxicólogo que había encontrado rastros de la droga desconocida. Le expliqué que había una gran cantidad de productos químicos. Hay más de 250,000 productos de uso común. Y ya habíamos descartado tal vez 1,000. Y dije, necesito ayuda. ¿Esa es la lectura? Es todo. El pico está aquí. ¿Ves lo limpio que está? Ya que es tan limpio, significa que es una droga. Sí. Es importante para el caso si podemos identificar qué es eso. Me pidió información sobre los antecedentes de Davis y le dije que era un granjero y que tenía animales grandes. El doctor Forney y yo acudimos a los veterinarios que podían haber atendido a Dave Davis. Soy Don Brooks de la Policía Estatal. ¿Hablé con usted antes? Así es, Don. Escuché que está Les buscando una pregunté droga. a los veterinarios si sabían de alguna droga que afectara el sistema muscular o nervioso de los animales. Y cuando lo hice, uno mencionó el nombre de una droga. El doctor Forney probó la droga, un tranquilizante animal. Combinaba con la muestra tomada del cuerpo de Shannon. Ahora Brooks necesitaba conectar la droga con Dave Davis. Determinamos que hace varios años, Dave Davis participó en un campo de caza, en el cual los miembros usaron esta droga para cazar venados con arco y flechas. Shannon fue exhumada de nuevo. Se encontraron 2 marcas de inyección, una en el hombro de Shannon y otra en la muñeca. Don Brooks llamó y dijo, bingo, encontraron que Shannon fue inyectada y nos moveremos, vamos a atraparlo. El 13 de octubre de 1981, un jurado emitió una orden por asesinato en primer grado a Dave.
El detective Brooks creía que Dave empujó o bajó a Shannon de su caballo, la lanzó al suelo y luego la paralizó con un tranquilizante. Brooks cree que Dave le golpeó la cabeza con una roca para que las lesiones parecieran accidentales. No hay duda de que es un asesino premeditado. Se casó con Shannon para matarla y sacar provecho. Quiero atraparlo. Quiero verlo encerrado. Quiero que sienta que le respiramos en el cuello. No lo dejaré escapar. No pueden revivirla. Pero aléjenlo antes de que se lo haga a otra chica. Y lo hará. Lo hará. Después de la transmisión, un espectador reconoció a Dave. Dijo que vivía en Samoa Americana, una isla en el Pacífico Sur. Davis fue arrestado 9 días después por el FBI. Davis vivía en esta casa con su esposa samoana de 20 años. Él le dijo que su primera esposa había muerto en un accidente. 3 semanas después, Davis fue llevado a Michigan para ser juzgado. ¿Algún comentario sobre los cargos en su contra? No lo hice. Dicen que su esposa fue envenenada. No lo hice. Después de 2 horas, un jurado de Michigan condenó a Dave Davis por asesinato en primer grado. Para los padres de Shannon, el veredicto puso fin a una lucha de 9 años. Lo esperábamos. Obtuvimos lo que queríamos. Estará encerrado por el resto de su vida. Eso queríamos. La extrañaremos, es todo. Nos dio la pena de muerte. Ahora se la damos nosotros. Dave Davis fue declarado culpable de asesinato en primer grado y recibió una cadena perpetua sin libertad condicional. Después de cumplir 25 años, murió en un hospital de la prisión. Misterios sin resolver. Novedades. En septiembre presentamos el misterio de George Marsh, un trabajador de Kansas City que murió solo en un hogar para ancianos en 1982. No tenía parientes conocidos, pero dejó un legado de $175,000. Esperábamos que alguien que viera el programa pudiera conocer a George Marsh o a sus herederos. Habían pocas pistas, un certificado que muestra que George Marsh había cambiado su nombre a Joseph Zelenka y algunas fotos familiares, incluido el retrato de una joven, firmando tu sobrina Eleanor. Al levantar, vi mi foto de la secundaria en la televisión. No podía creerlo. Y cuando leyeron tu sobrina Eleanor, así se firmó. Quedé atónita, asombrada. Y la siguiente foto era del tío Joe y dije, Dios, es el tío Joe. Esta mujer, Eleanor Tolar, es la sobrina perdida de George Marsh de la foto. La familia Zelenka vive en Rock Springs, Wyoming. El hermano de Joseph, Jim, ha estado buscándolo desde 1931. Se veía muy bien. Nunca supe por qué se mantuvo alejado de la familia. No hay resentimientos. Todos estábamos unidos en todo. Los Zelenka esperan un juicio de la oficina del administrador público en Kansas City. Jim y Eleanor planean dividir los $175,000 entre los familiares de Joe. Pero lo más importante, quieren preservar la memoria de Joe. Quieren llevar el cuerpo al lugar de sepultura familiar. El dinero no significa tanto como descubrir dónde está. Me siento bien al saber que lo localicé y saber dónde está, y podré devolver el cuerpo al resto de la familia.
En esta historia, un hombre regresa a casa y está vacía, la bañera llena de agua, el teléfono descolgado y su esposa desaparecida. Muerte inexplicable. ...29 de abril de 1986, 10:40 am. Un agricultor de Oklahoma nota una columna de humo saliendo de una carretera cercana. Llama a las autoridades y 20 minutos después la policía de Oklahoma llega al lugar. Encontraron un auto en llamas en un puente. El calor era tan intenso que el auto se había derretido en la barandilla con la cual se había estrellado. Cuando la policía llegó, había un cuerpo dentro del auto, pero era inútil tratar de llegar a los ocupantes, ya que el auto ya se había quemado. Reporte del incidente, auto incinerado. Cuando las llamas cesaron, el cuerpo se había quemado más allá del reconocimiento. Las marcas de deslizamiento indicaron que la velocidad era de unos 90 kilómetros por hora. Para la policía parecía otro accidente sin sentido. 106. Encontraron que el auto pertenecía a Pat Conway, quien vivía con su familia en Lowton, Oklahoma, a 24 kilómetros al occidente. La víctima fue identificada como la esposa de Pat, de 33 años, Eileen. La policía dictaminó la muerte de Eileen Conway como un accidente mortal. A pocas horas del accidente, surgieron una serie de discrepancias que llevaron a Pat Conway a creer que su esposa había sido víctima de asesinato. No hay duda de que fue un asesinato. Si vivo hasta los 100 años, seguiré presionando hasta encontrar al individuo o a las dos personas o a quien estuviera involucrado. Pat comenzó a sospechar cuando regresó a casa después del accidente. La puerta del patio estaba abierta. El bolso de Eileen, que siempre llevaba consigo, estaba junto a un sillón. Su licencia de conducir y lentes estaban en él. Había una mesa para planchar y la plancha encendida. El agua de una manguera de jardín corría hacia la piscina. Y lo más importante, en el baño principal, atrás de la casa, la bañera estaba llena de agua. Y el teléfono estaba descolgado. Me llamó la atención que el teléfono estuviera descolgado como si hubiera intentado llamar, quizás a la policía. No sabemos a quién. Así que entre los chicos y yo nos dimos a la tarea de poner todo en su lugar y nos dimos cuenta de que no había sido un accidente. Otro detalle inquietó a Pat. ¿Qué hacía Eileen en ese solitario camino rural? Ninguno había estado en la zona y no había razón para que Eileen estuviera allí. Nada sobre esta muerte tenía sentido. Pat contactó a Ray Anderson de la oficina del fiscal. La primera impresión que tuve al reunirme con el señor Conway fue la de un esposo que se quedó solo, sin aceptar la tragedia que sucedió y buscando una excusa o alguna razón diferente a un accidente. Pero cuando observas las circunstancias, la forma en que salió, crees que existe la posibilidad de que pueda ser asesinato. Pat, toma ese lado y yo tomaré este. Busca algo familiar o inusual. Unos días después, Pat y Ray Anderson fueron al lugar en busca de pistas. Pat, ¿podrías venir? A 60 metros del puente encontraron un boletín de la iglesia. ¿Te parece familiar?
Sí, es el boletín de la iglesia que salió del auto el domingo. Estaba en el tablero del auto. ¿Seguro que salió de tu auto? Sí, seguro. Sin duda, ahí estaba. Eileen conducía con las ventanas cerradas y el aire acondicionado encendido. El boletín no pudo haber salido volando. El auto debe haberse detenido. Quizá alguien estaba con ella, abrió la puerta, aceleró y lo puso en marcha con la esperanza de llevar a la señora Conway al arroyo y hacer que pareciera un accidente. Como resultado de la investigación, el fiscal de Lawton cambió la causa de muerte de accidental a inexplicable. El fiscal pidió a la Oficina de Investigación de Oklahoma y al jefe de bomberos que evaluaran la probabilidad de incendio provocado. Lo que me hizo sospechar fue mirar las fotografías y ver cuánta quemadura había. Esta cosa fue destruida. La quemadura fue similar a la de la gasolina o algo así. Otra cosa que llamó mi atención fue la falta de la tapa de la gasolina. En los incendios provocados, y está documentado, tienen un auto, se quitó la tapa de la gasolina, y ese fue el caso aquí. Las pruebas y las muestras de tapicería de un auto similar al de Eileen sugieren que el interior del auto puede haber sido rociado con gasolina. Tomamos el material y usamos un soplete. Lo encendimos, luego retiré el soplete y se apagó el fuego, lo que es consistente con el material ignífugo. Tomamos gasolina y empapamos el material y eso quedó destruido. Y sin algún tipo de acelerador como la gasolina, el fuego no ardería tan fuerte. Si Eileen Conway fue asesinada en el puente, todavía queda una pregunta. ¿Por qué? No sabemos qué la hizo salir. Hay muchas teorías. Quizás interrumpió un robo. Retrocedimos un poco y hubo informes de robos en las semanas y meses anteriores a esta situación. La posibilidad de un robo interrumpido está ahí. Tenía que ser un robo. Quien entró no sabía que estaba aquí. Y al descubrirlo, no querían dejarla para que los pudiera identificar. Eso los convierte en asesinos. Si se resuelve, será porque habrá alguien que hable, habrá alguien que admita su participación. Y creo que eso es lo que captura a los delincuentes, su incapacidad para mantener la boca cerrada. Nadie sabe qué le sucedió a Eileen Conway en un puente en Oklahoma ese día. Un año después, Pat Conway aún busca respuestas. Aunque estás desanimado, sigues presionando. Piensas en ello cuando te acuestas, cuando te levantas, todo el tiempo. Pero debe ser resuelto. No renunciaré en lo que respecta a resolver el caso. Se ofrece una recompensa por información que lleve a una condena en este caso. Ahora la historia de Glenn y Bessie Hyde, que desaparecieron en un viaje peligroso en el río Colorado. Se creían perdidos hasta que una mujer que decía ser Bessie Hyde dijo que asesinó a su esposo. Misterios sin resolver. Misterios sin resolver. Leyendas misteriosas. 1928. El Gran Cañón. El río Colorado atraviesa el Gran Cañón en un tramo que fue considerado el más peligroso del mundo. En 1928, dos recién casados navegaron por estos rápidos traicioneros. No fueron vistos de nuevo. Emery Kolb, un fotógrafo del Gran Cañón, fue uno de los últimos en verlos con vida. 50 años después, cuando Kolb murió, las autoridades se sorprendieron con un horrible descubrimiento en el cobertizo de su casa.
Escondido en una canoa había un esqueleto que parecía haber sufrido una muerte violenta. ¿De quién eran los huesos? ¿Y cómo murió la víctima? Una opción sería que el individuo enfrentara muerte por homicidio. Otra opción sería el suicidio. Sería bueno saber quién era este individuo. Falta alguien. Alguien estaba allí y puede haber amigos o familiares a quienes les gustaría saber quién es. La desaparición y el descubrimiento de los restos humanos ocurrieron con casi 50 años de diferencia. Pero fueron conectados por un artículo en un periódico de Idaho y por las autoridades de Arizona. Sugirieron que los huesos podrían ser los del aventurero Glenn Hyde. Hoy examinaremos estos misterios del Gran Cañón. ¿Qué pasó con Glenn Hyde y su esposa Bessie? ¿Está su desaparición relacionada con los huesos en el cobertizo? Glenn y Bessie Hyde se casaron en Twin Falls, Idaho, el 10 de abril de 1928. Glenn tenía 27 años y Bessie solo 18. Ese otoño construyeron un bote para una aventura, un viaje por el río Colorado hasta California a través del Gran Cañón. Glenn era un buscador de emociones. Este viaje significaría fama instantánea. Glenn quería hacer una carrera récord. Quería hacerlo en un bote casero, con una esposa nueva que no había estado en un río y sin chalecos salvavidas. En el otoño, 6 meses después del matrimonio, estaban en Green River, Utah. Un experimentado hombre del río miró el bote y pensó que le parecía un ataúd. Era diferente a lo que había corrido por el Colorado. Los Hyde tardaron 26 días en llegar desde Utah a Bright Angel Trail, corazón del Gran Cañón, un nuevo récord. Quedaba el tramo más peligroso, y se detuvieron para ver a Emery Kolb, que ya había navegado por estos rápidos. Kolb había llegado al Gran Cañón en 1902 y documentaba su grandeza. Sus fotografías y su inmenso conocimiento del río hicieron de Emery una leyenda. Estaba entusiasmado con sus viajes por el río y muy orgulloso. Los que estaban interesados en el río, en los años que estuve allí, fueron y hablaron con Emery Kolb. Francamente, no creo que debas ir. Ninguna mujer ha viajado por el río desde este punto. Cuando los en Hyde adelante. visitaron a Kolb, Bessie se había cansado del viaje. La idea de no llevar chalecos salvavidas... Emery intentó advertirles sobre los peligros. Les pidió quedarse con él durante el invierno y posponer su viaje. Glenn, no creo que deba... Incluso les ofreció sus chalecos salvavidas. Pero Glenn rechazó todas las ofertas de Kolb. No hay razón para temer. Somos buenos nadadores. Vamos, Bessie, oscurecerá pronto. El señor Kolb me dijo que hizo todo lo posible por convencerlos. Dijo, no saben en qué se están metiendo. He estado allí y sé cómo es. Les rogó que llevaran salvavidas y cámaras de aire, y Glenn se negó. Él dijo, lo haré sin nada de eso. Dos días después, Glenn y Bessie desaparecieron. Los aviadores del ejército volaron hacia el cañón y vieron el bote en Diamond Creek. Emery Kolb lideró la búsqueda para encontrar a la pareja. Y cuando halló el bote, no estaba dañado. ¡Glenn! ¡Bessie! El bote estaba intacto. La ropa, la comida, el rifle de Glenn estaba ahí. La cámara con película. Había un diario que Bessie Hyde guardaba a bordo. Encontraron todo, excepto a las personas. No había señal de ellos.
Los cuerpos de Glenn y Bessie no fueron recuperados. 50 años después, los huesos en la casa de Kolb alimentaron la especulación. ¿Podrían ser los restos de Glenn Hyde? ¿Y cómo estaban conectados con Emery Kolb? Lo haremos examinar. Llevaron el esqueleto con el doctor Walter Berkby, un experto en la identificación de restos humanos. Descubrió que los huesos son de un varón caucásico, de 20 a 23 años, 1,82 de altura con cabello castaño. El doctor Berkby también descubrió una bala incrustada en el cráneo. Lo que descubrimos de la bala extraída del cráneo fue que no solo era un proyectil de calibre 32, sino que provenía de un revólver que comenzó a fabricarse en 1902. 2.1 centímetros. La fecha de producción y los fragmentos de ropa encontrados sugieren que la muerte ocurrió en 1920. Debemos examinar cada pieza. Durante ese tiempo, se sabe que solo Glenn y Bessie Hyde desaparecieron en el Gran Cañón. Tendremos una estimación de estatura. En algún momento escuché un rumor en el que Emery Kolb podría haber asesinado a Glenn Hyde para poder tener a la bella Bessie. Es tan absurdo que no puedo creerlo. Que él asesinara a alguien y luego se quedara con el cuerpo. ¿Tienes verticalidad en estos espejos? Sí. Tendremos que girarlo a la izquierda. El doctor Berkby esperaba calmar los rumores. Un poco más, un poco más. Superpuso una fotografía de Glenn sobre el cráneo para comparar la estructura ósea. Un poco más. Esta era la única forma de determinar que el esqueleto era de Glenn Hyde. Listo, ahí, ahí. El cráneo tiene una forma diferente a la cara de Glenn Hyde. Las órbitas de los ojos están en una dirección diferente. Las mejillas son más anchas. Incluso la forma de la barbilla está mal. El mentón de Glenn era redondeado, como podemos ver en la fotografía, mientras que el mentón del cráneo tiende a estar cuadrado. Esas características no coinciden. Estos restos, estos huesos sometidos a análisis no son los de Glenn Hyde. Punto. Fin de la historia. Pero la historia continúa y el misterio se profundiza. Si los huesos no pertenecían a Glenn Hyde, ¿qué pasó con Glenn y Bessie? La respuesta puede estar en los informes de testigos que afirman que Bessie Hyde seguía viva y fue vista en el Gran Cañón, volviendo sobre los pasos de su aventura de luna de miel, 43 años después de su desaparición. En 1971, una mujer realizó un viaje de 20 días por el cañón. El geólogo George Billingsley estuvo en el lugar. Era muy seria. Siempre miraba el cañón y ayudaba en el campamento. Siempre quería hacer algo. Y muy feliz, pero tranquila y conservada. Al final del viaje, acamparon en Diamond Creek, Así, a la vuelta de la esquina, el mismo lugar donde se encontró el bote de Glenn y Bessie. hasta el día de hoy, Esa noche, no sabemos un qué guía del sucedió. río contó la leyenda de la pareja. Lo sé. Y la mujer, de manera casual, reveló su verdadera identidad. Soy Bessie Hyde. Ella nos dijo lo suficiente y no sabíamos qué más Lo decir, asesiné. pero pensamos que inventó la historia. ¿Cómo? Pero más tarde, pensamos que tal vez era Bessie porque la edad era correcta. Tomé un cuchillo y lo apuñalé. Y nunca sonrió cuando lo dijo, como si fuera verdad. ¿Es verdad? Bueno, justo aquí tuvimos una pelea. Y él me golpeó. Según la mujer, Glenn estaba obsesionado con el viaje, sin importar lo peligroso. Cuando intentó irse, estalló una pelea.
Obtuve el nombre y finalmente la contacté en Ohio. Cuando pregunté sobre los Hyde, ella negó todo. Dijo que no había contado la historia, que no conocía a Hyde y que no era Bessie Hyde. Pero mi instinto dice que era ella. Los misterios de esta historia permanecen sin resolver. Si los huesos en la casa de Kolb no son los de Glenn Hyde, ¿de quién son? ¿Y por qué Kolb los mantuvo ocultos en esa canoa? Los misterios han sobrevivido. Y por ahora, siguen siendo parte de la leyenda del Gran Cañón. Ahora, la historia de una mujer atrapada en su casa por agorafobia. El miedo a personas y lugares desconocidos. Extrañamente, ha desaparecido. Sin resolver. Personas desaparecidas. El sistema de transporte del área de la bahía, conocido como los trenes BART, une a San Francisco con las ciudades del este. El 12 de junio de 1985, Jules Keylor llevó a su esposa Dory a la estación BART en Pleasant Hill, a 29 kilómetros de Oakland. Entró en la estación y compró un boleto. Una tarea simple realizada por millones, pero fue una prueba de coraje para Dory Keylor. Dory sufre de agorafobia, un miedo irracional a estar en lugares públicos. Frente a lo desconocido y la posibilidad de sombras de pánico. Nadie sabe si Dory superó su miedo y subió al tren. Lo que es seguro es que durante 2 años y medio no ha habido rastro de Dory Keylor. Con los primeros días, pensé que se había ido, temporalmente, para Jules Keylor, esposo de Dory. hacer las cosas incómodas para mí. Creo que Dory desapareció para vengarse de su esposo, que había desaparecido en su matrimonio. Podría haberlo hecho. Es muy difícil imaginarla haciéndolo durante mucho tiempo. Después de su desaparición, los amigos de Dory se preguntaron por qué una mujer tan temerosa dejaría todo lo que tenía y a todos los que conocía. Pensaron que decidió escapar de un matrimonio infeliz y comenzar una nueva vida. Pero con los años no hubo noticias de Dory. Días festivos, cumpleaños y aniversarios. Los amigos y la familia de Dory se preguntan, ¿desapareció voluntariamente? ¿O su desaparición fue más siniestra? En 1973, Dory se casó con Jules Keylor, etimólogo del Servicio Forestal Nacional. Se establecieron en el suburbio de Concord, pero con los años su hogar se convirtió en una prisión autoimpuesta. Dory tenía lo que llaman agorafobia. Se quedaba en casa. No podía solicitar un trabajo, mucho menos mantenerlo. Fue un problema. El matrimonio de Dory y Jules se deterioró. Dory solía estar sola porque Jules trabajaba fuera de la ciudad 50% del tiempo. Luego, en noviembre de 1981, su relación estalló en violencia. Dijo que tuvieron una discusión. Se intensificó y él la golpeó con una tabla o algo y recibió una herida en la cabeza. Y ella tomó unas tijeras y dijo, mantente alejado de mí, y se protegió. Estaba parada sobre mí con esas tijeras. Jules dice que Dory inició la pelea. Maldiciéndome y diciendo, te mataré, hijo de te mataré. Y tomé un soporte y la golpeé con él. Hola, chicas. Dory necesitaba unir los hilos de su vida. En 1984 se unió a un grupo llamado Mujeres en Transición. Sin decirle a Jules, asistió a reuniones durante más de un año.
La conocí en el otoño y la última vez que la vi fue a finales de la primavera y pensé que ella había progresado. Con el tiempo, agregó más color a sus atuendos. Tenía más cuidado con el cabello. Se lo cortó en un nuevo estilo, lo cual fue aterrador para ella. Era como si surgiera una nueva Dory. Tenía vidas secretas, una existencia secreta de la que no sabía. Y ella lo quería así. Ella buscó eso. Solo comencé a darme cuenta cuando desapareció. No lo sabía, yo solo sospechaba. Dory alquiló un apartado de correos para recibir correspondencia sin que Jules lo supiera. Abrió una cuenta bancaria y transfirió $5,000 a un cheque de caja. Un mes antes de que Dory desapareciera, Jules le dijo que debía aceptar una transferencia a Salt Lake City. Dory dijo que, en caso de que me transfirieran, no estaba interesada en ir. Así que no esperaba que ella fuera. Y ni siquiera lo hubiera querido. Según Jules, el miércoles 12 de junio, Dory partió en un viaje. La llevó a la estación de BART de Pleasant Hill. La llevé a la estación de BART. Llevaba un pequeño bolso de viaje. Adiós, Jules. La dejé y dio la vuelta a la esquina y desapareció. Jules dice que Dory tenía su bolso, así como su bolso de viaje cuando entró en la estación por última vez. Pero no puede estar seguro de que Dory abordó el tren. Al día siguiente, Jules regresó a casa del trabajo y se bajó del tren en la estación Concord. En el estacionamiento se sorprendió al encontrar el Volkswagen de Dory al lado de su auto. Me acerqué y miré adentro y noté su bolso. Y eso fue muy extraño. Me dijo lo importante que era tener su bolso con ella. Se sentía segura si tenía muchas de sus cosas. Se sentía segura. Me sentí molesta cuando me di cuenta de que no se había llevado su bolso. Jules dejó una nota en el auto y le pidió que lo contactara. Durante los siguientes días dejó 2 notas más, hablando sobre los problemas que tenía con la casa. También expresó su amor y le suplicó que volviera a casa. Hablé con Jules y me dijo que no la había visto en 4 días y que no sabía dónde estaba y que su auto estaba allí, su bolso estaba allí y no sabía dónde estaba. Estaba molesta. Le pregunté si había llamado a la policía y dijo que no. Y esto me puso casi histérica. 5 días después de que desapareciera, Jules presentó un reporte de personas desaparecidas ante la policía de BART. Al día siguiente, la policía de Concord fue notificada de la desaparición de Dory. No por Jules, sino por la policía de BART. 2 semanas después de la desaparición, Jules se mudó a Salt Lake City, donde aún vive y trabaja. De vuelta en Concord, Diane contrató a una investigadora privada, Francie Kohler. Hola, soy Francie Kohler. El estado del caso es, lo veo como un 10% de personas desaparecidas y un 90% de asesinato. Ya que sus intentos no revelaron nada, Diane y Francie se preocuparon de que Dory estuviera muerta. Comenzaron a considerar a Jules como sospechoso. No sabemos si Dory llegó a la estación BART. El único que informó que Dory fue a la estación es su esposo. No sabemos si llegó allí. Si fuera así, resulta ser más que una desaparición. Jules será sospechoso de su desaparición o muerte junto con cualquier otra persona que haya estado cerca en el momento o antes de su desaparición.
consideraría a los que están cerca de esa persona como posibles sospechosos. Eso no me molesta. Sospecho que ella desapareció voluntariamente y luego fue ayudada a desaparecer permanentemente. O tal vez se metió con la persona equivocada desde el principio. Han pasado 2 años y medio y aún nadie sabe si Dori Keylor construyó una vida secreta para escapar de un matrimonio infeliz o si fue víctima de asesinato. Existe la posibilidad de que esté muerta, lo cual es inquietante. Tengo muchas pesadillas y las autoridades y los amigos tienen cientos de ideas. No hay paz, no hay descanso. No hay conclusión y no la olvidaremos. Vivía en el infierno con Dori. Fue un infierno que desapareciera así. Y, sin embargo, desde que llegué aquí, me instalé y me metí en un nuevo trabajo. Y ese problema quedó atrás. Las cosas están bien. Misterios sin resolver. Los misterios de hoy son historias sin final. Les falta esa pista vital. Quizás alguien viendo sabe lo que pasó y puede revelar la verdad. Quizás eres tú. Si tienes información sobre este u otros casos de misterios sin resolver, visita unsolved.com.